Vamos a estudiar las plantas con flor, los espermatófitos. Comenzamos con sus características. Los espermatófitos son plantas con estructura de cormo que se reproducen mediante semillas. Además, vamos a ver que son el grupo de plantas mejor adaptado al medio terrestre debido a la presencia de 4 elementos. Uno sería la presencia de raíz, otro presencia de vasos conductores, un tercero la presencia de cutícula impermeable repleta de estomas, y por último, las semillas, que serían los elementos de los que se van a servir este tipo de plantas para llevar a cabo su función de reproducción. Vamos a ver las características de la estructura de cormo. Empezamos por la raíz. La raíz es la parte subterránea de la planta y consta de varias partes. Una de ellas sería el cuello, que es la zona que está más en contacto con la superficie terrestre. Si ahondamos en profundidad encontramos la región suberosa, donde encontramos las raíces secundarias. Y la función de estas va a ser la de sujetar la raíz y la planta. A continuación encontraríamos la región pilífera y en ella los pelos absorbentes, que son unas deformaciones de la membrana de las células que están más en contacto con el sustrato. La función de estos pelos absorbentes es la de absorber agua y nutrientes del sustrato. Más profundo encontraríamos la región lisa, cuya función es la de crecimiento en longitud de la raíz. Y por último la cofia, donde encontramos un grupo de células muy endurecidas, cuya función es abrirse paso en el sustrato. En función de la forma de la raíz, vamos a ver que hay 3 tipos. Uno de ellos sería las raíces axonomorfas. En ellas vemos una raíz principal muy desarrollada que constituye el eje a partir del cual surgen las ramificaciones. Un ejemplo de este tipo de raíces son las raíces natiformes, en la que la raíz principal está muy engrosada, ya que en ellas se almacenan una gran cantidad de nutrientes. Un ejemplo de este tipo de raíces serían las zanahorias o los nabos. El tercer tipo de raíces serían las raíces fasciculadas. En ellas ya no vemos un eje sino que todas las raíces están igual de desarrolladas. Vamos con la segunda parte de la estructura de cormo, el tallo. El tallo es el eje de la planta y permite a esta mantenerse erguida. Además, constituye junto con las hojas la parte aérea de la planta. Las funciones del tallo son 2. Una, sostener hojas y flores. Las flores son los órganos reproductores de este tipo de plantas. Y 2, contiene los vasos conductores que se van a dedicar a transportar fluidos por el interior de la planta. Vasos conductores hay de 2 tipos. Uno es el xilema. El xilema tiene como función transportar savia bruta desde la raíz, desde los pelos absorbentes de la raíz, hasta las hojas. La savia bruta está compuesta por agua y sales minerales obtenidos de la raíz y el xilema tienen una única dirección, de la raíz hacia las hojas. Un segundo tipo de vasos sería el floema. El floema tiene como función transportar savia elaborada, o sea, agua y nutrientes obtenidos del proceso de fotosíntesis desde las hojas, que es donde se forman, hacia el resto de la planta, por lo que este floema es un sistema de 2 vías. El tallo consta de varias partes. En el ápice del mismo encontraríamos la yema terminal, cuya función es el crecimiento en longitud del tallo y la formación de nuevas hojas. A lo largo del mismo encontraríamos una serie de engrosamientos, los nudos, en los cuales se insertan las nuevas hojas y yemas axilares. Las yemas axilares tienen como función que de ellos crecen los tallos secundarios. Y por último, encontraríamos la distancia entre nudo, que es el espacio entre 2 nudos consecutivos. En función de la consistencia del tallo, podemos encontrar tallos herbáceos, cuando son tiernos y algo frágiles, como por ejemplo las hierbas. Y si estos tallos son algo más endurecidos y resistentes, los llamamos leñosos, y un ejemplo de estos serían árboles y arbustos. La última parte de la estructura de cormo serían las hojas. Las hojas tienen estructura de lámina o forma de lámina. Tienen generalmente un color verde debido a la gran presencia de cloroplastos en su interior. Y por último, crecen del tallo o de las ramas. Las partes de las hojas serían el limbo, que es la parte plana y delgada de la hoja. La parte superior del limbo se denomina haz, mientras que la parte inferior del mismo se denomina embés. La zona de unión del limbo a la rama se denomina peciolo. Y por último encontraríamos la nervadura, que es todo ese sistema de vasos que encontramos a lo largo de la hoja. Las funciones de la hoja son 2.
Una sería llevar a cabo la fotosíntesis en el interior de los cloroplastos. La fotosíntesis es un proceso por el cual las sales minerales y el agua que hemos obtenido por las raíces, por los pelos absorbentes, junto con el CO2 obtenido por los estomas y utilizando la energía solar, se obtienen glucosa, o sea, nutrientes y oxígeno que de nuevo saldrían al exterior por los estomas. Y tienen una segunda función, que es la de transpiración de la planta, ya que a través de los estomas se elimina el exceso de agua en forma de vapor de agua. La clasificación de las hojas la podemos llevar a cabo en función de varios criterios. Uno de ellos sería la forma del limbo, y así encontraríamos hojas simples y hojas compuestas. Otro criterio sería el borde del limbo, encontrando entonces hojas enteras, aserradas, dentadas, lobuladas, hendidas y partidas. Y por último, en función de la nervación, de cómo son esa nervadura en el interior de la hoja.